Bien, aquí presentábamos ya la semana pasada tras tener estos cortos sobre el PCV. Aquí teníamos este PCV y nosotros sacamos por aquí un corto más o menos desde este nivel hasta este nivel. ¿Y qué planteábamos tras perder este nivel? Pues ya avisábamos de que la caída podía ser un poco fea porque tenía bastante margen hacia abajo hasta el siguiente punto de control comprador que marcábamos aquí. Aquí tenemos los tres niveles importantes que podían llegar a frenar esa caída o por lo menos a tomarse un descanso en cada uno de estos. Y el precio cayó rápido y reaccionó justo en donde, en el primer nivel que teníamos marcado, en el primer punto de control comprador. Este punto de control comprador es el VPOC de esta estructura actual. Este es un VPOC de una estructura acumulativa previa y este, que es el más importante, pues es el VPOC de una estructura acumulativa en gráfico diario, que fue la última estructura acumulativa grande que hizo el precio en Bitcoin. Bien, pues tras el precio reaccionar en nuestro nivel marcado, ponemos la lupa, bajamos el gráfico de marco temporal y esperamos a analizar cómo se comporta el precio y qué estructura empieza a formar sobre nuestro nivel relevante. Avisábamos por el grupo de Telegram que aquí teníamos ya una posible primera entrada un poco más arriesgada, como siempre. La primera, después de un seckout, aquí lo vemos, tendríamos llegada al nivel, test, forma la estructura, tenemos sacudida a la estructura y al nivel y recuperación con posterior test al nivel. Y aquí podríamos tener ya una primera entrada, como digo, esta entrada más arriesgada tras este shake out al nivel y a la estructura con posterior recuperación. Como planteamos en el grupo de Telegram, la primera barrera que nos íbamos a encontrar era este crick, el propio crick de la estructura, estos máximos de aquí, los máximos de la estructura. Y, como no, pues al primer nivel barrera siempre debemos realizar gestión de la operación. Si nosotros hemos entrado aquí y el precio te hace todo este recorrido hasta este nivel donde se va a encontrar resistencia, en este punto debes realizar algún tipo de gestión a la operación. Como siempre digo, la gestión de la operación no puede ser improvisada y tienes que tenerla estudiada mediante un proceso de backtest a tu estrategia o al patrón o a las entradas que tú estés operando. Si aquí te dice tu backtest que es más rentable subir el stop, imagínate que lo tienes aquí y tu backtest te está marcando que con datos objetivos te dice que es más rentable, una vez lleguemos al primer nivel barrera, subir tu stop a break even, es decir, al punto de entrada, entonces debes proceder con la gestión de esta manera. Puede ser que tu gestión esté diseñada de otra manera, como por ejemplo tomar un beneficio parcial aquí, dejar el stop aquí por si esto viene a hacer un retesteo y vuelve a subir, que no te salte en el stop a break even y se vaya a tu favor, y tú aquí ya has cerrado un beneficio parcial y a lo mejor tenemos otra toma de beneficios un poquito más arriba o incluso en este nivel más importante para el precio podemos ir haciendo tomas de beneficios parcialmente. Pues bien, ¿qué ocurrió justo después de romper el crick? Aquí lo tenemos. Esta hubiera sido la primera entrada más arriesgada. Aquí habríamos roto el crick, primer punto de gestión, y después, en mitad del camino hacia el PCV, que podía ser perfectamente un segundo objetivo,
pues aparecieron ventas agresivas que llevaron el precio directamente de nuevo a nuestra entrada o a este punto de control comprador sobre el que estábamos operando, sobre el que se estaba construyendo esta estructura de precio. Y veíamos esas entradas agresivas. Aquí lo avisamos por el grupo de Telegram también, que cada vez que aparecía el volumen, los vendedores tomaban el mando. Es decir, la mayor parte de estos volúmenes era por parte de vendedores agresivos, de vendedores a mercado. Y volvíamos entonces a estar en el punto de partida, volvíamos a estar sobre nuestro nivel y podíamos poner la lupa de nuevo y ver qué estaba pasando en ese preciso momento. Veíamos cómo la llegada a nuestro nivel aparecían muchas órdenes de compra limitada que estaban aguantando el precio. Es decir, a pesar de todas estas ventas que estaban entrando, teníamos aquí un gran bloque de órdenes de compra limitadas que hacían que el precio no pudiese bajar de ahí. Estaban sosteniendo el precio. Y aquí lo vemos como este es nuestro nivel, ¿vale? Esta es la estructura. Esta es la estructura mayor. De esta estructura sacamos el punto de mayor volumen, que es nuestro punto de control comprador en estos momentos, y vemos cómo el precio llega y aguanta una, dos, y esta está siendo la tercera vez que están aguantando el precio en este nivel. ¿Qué quiere decir? Que este es un nivel de interés para ciertos participantes del mercado, pues están entrando bastantes compras limitadas justo en el nivel y por debajo de este. Es decir, esto está siendo una zona de liquidez con muchas compras limitadas que están haciendo pues que el precio no pierda de momento el nivel hasta en 3 ocasiones. Y como digo, en esta nos encontramos de tener estructura mayor y ahora mismo analizando una estructura menor sobre el punto de control comprador de la estructura mayor. Aquí lo tenemos un poquito más poniendo la lupa. Estructura mayor y lo que estamos analizando ahora mismo es esta estructura menor. Y si ponemos la lupa sobre la estructura menor, pues ya hemos avisado en Telegram qué es lo que yo personalmente esperaría ver para valorar unos largos de nuevo. Y es, pues aquí tenemos como han ido intentando las ventas, han seguido empujando y cada vez han hecho un mínimo más bajo, pero están siendo mínimos ambiguos, es decir, se nota cierto agotamiento de los vendedores ahora mismo. Entrar a la recuperación del nivel y un test en este punto, con tantas ventas agresivas, yo lo considero una entrada un poco arriesgada y como lo hemos avisado en el grupo de Telegram, esperaríamos una muestra de fortaleza por parte del precio que sería romper el crick, el último crick, esta zona de aquí, estos últimos máximos de aquí, que coincidirían con el BIPOC de la estructura. Una muestra de fortaleza por parte del precio, como digo, sería ser capaz de romper esta zona de aquí, donde se encuentran dos niveles de resistencia importantes, estos últimos máximos, más el BIPOC de la estructura actual, y esperar a un test y nuestra entrada, una entrada de largos podría ser en este punto de aquí. De momento se está desarrollando el precio ahora mismo, en el momento de grabar el vídeo se encuentra aquí, va camino y veremos qué sucede si logran llegar a esta zona. Aquí otra vez sería un punto importante donde poner la lupa, vigilar el volumen y el flujo de órdenes. Bueno, y aparte un poquito de los análisis así más generales, durante la semana hemos ido viendo ciertos casos particulares, ya más dentro de la operativa a corto plazo,
y creo que merece la pena comentarlos. Aquí, por ejemplo, tenemos uno, esto es el DAX, y tenemos pues un punto de control vendedor. Aquí tenemos este volumen, el precio rompe la estructura, retestea, punto de control vendedor, hace de resistencia, el precio sigue, vuelve a bajar, vuelve a testear, vuelve a aguantar, el nivel vuelve a aguantar y aquí llegamos y vemos algo que nos llama la atención, ¿vale? En este test de aquí vemos algo que en el flujo de órdenes, en el delta y en el volumen, porque acordaros de que el delta, para que tenga importancia, debe ir acompañado también de volumen, pues vemos un delta muy a favor de las compras, ¿vale? Esta es una señal que cuando el precio llega a un nivel de resistencia o de soporte con un delta muy a favor de uno de los dos bandos, el delta puede significar dos cosas, ¿vale? En este caso, un delta muy a favor de las compras puede significar que verdaderamente todo esto sean compras agresivas a mercado, compras a mercado para mover el precio al alza, o puede significar un salto de stops de posiciones cortas. Es decir, una posición corta, el stop loss de una posición corta se ejecuta como una compra, pero se ejecuta como una compra a mercado. Es decir, los saltos de stops se ven reflejados en el delta. Realmente, si solo nos fijamos en el delta, no tenemos la certeza al 100% de si estos son compras a mercado agresivas para mover el precio o si son saltos de stop. Es decir, son compras a mercado debido al salto de stops de posiciones cortas. Hay otras herramientas dentro del flujo de órdenes donde sí podemos ver más esa diferenciación. Pero aquí tendríamos que analizar la zona en donde se produce. Normalmente los deltas de este tipo, dados por saltos de stops, es decir, en este caso, un delta muy comprador, si esto fuera producido por saltos de stops masivos de posiciones cortas, es decir, han saltado muchos stops de posiciones cortas, por lo tanto, se han ejecutado muchas compras a mercado, y así lo reflejaría el delta, lo veríamos más bien en una zona de rotura de máximos o de mínimos o de niveles relevantes, como podría ser este. ¿Por qué podemos sospechar que esto son compras a mercado, es decir, compras con la intención de subir el precio y no son saltos de stops de posiciones cortas? Por la zona en la que se da. Si estas compras se hubieran dado por encima del nivel importante y luego hubiera habido un retroceso y el precio hubiera vuelto a entrar, etcétera, esto en forma de shake out sí que es muy común ver un delta así. Cuando tú ves un shakeout o una falsa rotura a un nivel importante o un máximo importante, a un mínimo importante, es muy normal, casi seguro que vas a ver un delta de este tipo. ¿Por qué? Porque han saltado muchos stops por aquí. Mucha gente suele poner el stop por detrás del nivel relevante, por detrás del último máximo importante, por detrás del último mínimo importante, etc. Entonces, cuando rompen un máximo, un mínimo, un nivel importante, saltan muchos stops. En este caso serían stops de posiciones cortas y por lo tanto se ejecutan muchas compras a mercado. Repito, un salto de stop de una posición corta se ejecuta como una compra a mercado. Podemos analizar este delta comprador con este volumen por la zona en la que se da como un intento de compradores agresivos de romper el nivel y mover el precio. Pero, ¿qué ha pasado?
que esos compradores agresivos no han sido capaces de consumir pues el bloque de ventas limitadas que habría por toda esta zona. Y no han sido capaces ni siquiera de romper el nivel. Por lo tanto, hay aquí un gran bloque de vendedores aguantando para que el precio no suba. ¿Y qué significa eso para estos compradores que han entrado en resistencia? Es decir, compradores que han entrado tarde o han hecho un intento de romper un nivel que no les ha salido bien, pues que ahora mismo estos compradores aquí, en este impulso, estos compradores están atrapados. Y volvemos esta vez con el caso contrario. ¿Qué significa que estos compradores estén atrapados? Que muy posiblemente van a tener que cerrar sus posiciones con más ventas. Y aquí vemos cómo el precio después continúa bajando. Esta es una señal bastante sencilla con la que construir una buena estrategia de trading. Es decir, detectar compradores atrapados para posicionarte en corto, esperando que esos compradores que están atrapados van a cerrar sus posiciones con más venta, es decir, van a echar más gasolina al fuego para que esto siga bajando. Y lo mismo al contrario, si detectas vendedores atrapados, es una oportunidad para entrar en largo, ya que muy posiblemente esos vendedores atrapados van a cerrar sus posiciones con compras que harán que el precio vaya hacia arriba. Aquí tenemos otro caso que planteé en el grupo de Telegram también, y es que me gusta hacer preguntas a los usuarios del grupo VIP de Telegram porque es muy interesante siempre ver cómo con los mismos datos que nos da el precio, ver cómo la gente tiene distintas visiones o cómo lo ve de manera distinta, si lo ven para largos o para cortos. En este caso daba las pistas, bueno, la primera señal, máximos ambiguos, posible agotamiento de las compras. Esto lo consideramos primer impulso, retesteo a la zona de máximos de la sesión anterior, no es capaz de romperlo, retesteo, no es capaz de romper los máximos de la sesión anterior y de nuevo retesteo, tampoco es capaz de romper los máximos de la sesión anterior. Segundo impulso a la baja y tenemos un nuevo retesteo a nivel importante, BIPOC de la sesión actual. Vale, con estas, si solo diera estos datos, la mayoría de la gente pensaría que en este punto es más posible meter un corto para como mínimo llegar a este PCC. Pero por otra parte, tenemos aquí bastantes compras agresivas exactamente en esta vela, bastantes compras agresivas que además se hacen con un volumen reseñable. Es decir, esta es una vela de fortaleza. Y es posible que los compradores que hay dentro de aquí puedan defender su posición si los vendedores van a testear esa zona. Y tenemos una cosa más que no comenté en el Telegram, pero que aquí os podéis fijar en el volumen, ¿vale? Esto es un índice americano, concretamente el SP 500. ¿Y qué ocurre con los índices americanos? Pues ocurre esto, que tanto sesión europea como sesión asiática, comparado con la sesión americana, tienen esta diferencia de volumen. Como siempre digo, normalmente el volumen es significado de importancia. Y ocurre mucho en los índices americanos que se suelen pasar un poco por el forro. Cuando empieza la sesión americana, se suelen pasar un poco por el forro lo que hayan hecho en la sesión europea y más todavía lo que hayan hecho en la sesión asiática, que tiene aún menos volumen. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Cómo se resolvió este escenario que planteábamos en el grupo de Telegram? Pues aquí lo tenemos. Efectivamente,
Tras este primer impulso, retroceso al BIPOC, desde aquí nos dio un segundo impulso. ¿Hasta dónde? Pues concretamente hasta la zona que teníamos marcada como un punto control comprador. Y también es esta zona donde entraron muchos compradores con volumen. Aparte, después el precio, aparte de que resistió aquí, defendieron la posición aquí, pues el precio siguió más o menos rondando el nivel. ¿Hasta cuándo? Hasta donde empieza la sesión americana. Es decir, hasta donde empieza el volumen, los movimientos realmente importantes. Y bueno, pues ¿qué hicieron aquí? Directamente llevaron el precio hasta estos niveles. Por eso es importante, siempre digo, la parte, bueno, para mí la parte más importante del trading es tener estudiada bien la gestión de tus operaciones. ¿Qué puntos vas a considerar como gestión y qué tipo de gestión vas a aplicar? Si aquí tenemos un nivel importante, primero, porque es un punto de control comprador de una estructura mayor que venía por detrás. Y segundo, es un punto importante porque vemos que además en esta zona, en esta misma zona han entrado bastantes compras a mercado agresivas, pues, pues es lógico que este nivel sea un punto de gestión para tu operación, aunque tú hayas entrado en este test. Y aunque hayas entrado en este test a máximos o en este test a máximos. Tienes que tener en cuenta que tu entrada ha sido en horario europeo, es decir, con muy poco volumen. Y tienes que tener en cuenta que esto muy posiblemente va a ser un nivel barrera. Es decir, aunque solamente te hayas llevado estos puntos de momento, tú en este punto debes hacer algún tipo de gestión. Mover tu stop, si tenías el stop aquí, moverlo más ajustado para disminuir la pérdida o incluso a tu punto de entrada para ya no tener riesgo, no tener pérdida en esa operación. Estos son solo ejemplos, pero pues, tipos de gestión y diseños de gestiones tenemos muchísimas, ¿vale? Cómo gestionamos el stop, cómo gestionamos nuestra entrada, entramos con todo el lotaje en un nivel o dividimos el lotaje, ponemos varios stop loss si tenemos varias entradas, etcétera, ¿vale? La gestión de la operación no es, o sea, puede ser mucho más compleja que el simple hecho de muevo el stop a mi nivel de break even. Y siempre recomiendo cuando alguien está construyendo, desarrollando una estrategia de trading, que piensen mucho más y se dejen mucho más la cabeza en la gestión de la operación más que en la entrada de esa operación. Y un último apunte que hemos visto durante esta semana que me gustaría comentar es sobre el perfil de volumen. Hay perfiles como este, por ejemplo, que es de una sesión donde ha habido un movimiento muy extenso y el perfil de volumen pues es muy largo y está bastante distribuido durante la sesión. Es decir, aquí tenemos un nodo de alto volumen, luego aquí tenemos varios nodos de poco volumen, LVN, aquí tenemos, vuelvo a resaltar aquí el volumen, LVN, etcétera. Vale, para la sesión siguiente, sobre todo si operas en el corto plazo y tienes muy en cuenta los niveles de la sesión anterior, del día anterior, es interesante que no solo te quedes con que el punto de mayor volumen de la sesión ha quedado aquí, es decir, que el BIPOC ha quedado aquí. Es interesante que analices un poquito más el volumen. Es decir, si, por ejemplo, en este caso te fijas, aquí tenemos un nodo de alto volumen y aquí tenemos otro. El BIPOC ha quedado aquí posiblemente por una diferencia de contratos muy pequeña. Muchas veces ocurre que tenemos dos nodos de volumen bastante diferenciados dentro del mismo perfil de volumen y tenemos que el BIPOC ha podido quedar tanto aquí como aquí. Y a lo mejor la diferencia
de contratos entre un nodo de volumen y otro es irrisoria, es muy pequeña, ¿vale? Entonces, a efectos prácticos, tendría prácticamente la misma importancia este nivel. Además, hay herramientas como por ejemplo en casi todos los perfiles de volúmenes que he visto existe la opción de que te deje marcado cuál ha sido el desarrollo del VPOC durante la sesión. Es decir, aquí vemos que el VPOC empezó aquí, después el VPOC cambió aquí, después el VPOC cambió aquí y por último cambió aquí abajo. ¿Vale? Y si nos fijamos un poco, vemos que prácticamente aquí en este precio y en este precio existe más o menos prácticamente el mismo volumen. Por lo que a efectos prácticos, este nivel y los dos tendrían la misma importancia. Para tu sesión de hoy, si tienes en cuenta los niveles de la sesión anterior, del día anterior, deberías tener ambos niveles marcados como importantes, como relevantes. Si quieres profundizar más acerca de este tipo de análisis, en la descripción del vídeo te dejo un enlace a mi guía gratuita de introducción al trading profesional.